Tras haber sido observada con lupa incluso antes de que pudiera hablar, al crecer en medio de uno de los divorcios más explosivos de Hollywood, Shiloh Jolie Pitt estaba acostumbrada a que el mundo decidiera su destino sin siquiera pedirle su opinión. Pero ya no. Ya no es solo la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie. Es una fuerza independiente, una voz que se niega a ser silenciada y una persona capaz de tomar decisiones que sacudirían a toda la industria del entretenimiento. El impactante anuncio de Shiloh es más que palabras. Es una postura desafiante contra el destino, contra los medios de comunicación, contra aquellos que constantemente le han impuesto una identidad. Ella ha elegido su propio camino, uno que nadie podría haber predicho. Y a medida que esta noticia se propaga como la pólvora, una pregunta resuena en la mente de todos. ¿Qué está haciendo exactamente Shiloh Jolie Pitt? 1. La estrella silenciosa. La vida de Shiloh en las sombras de la fama. En un mundo en el que todos los focos se fijan en cada movimiento de Brad Pitt y Angelina Jolie, Shiloh Jolie Pitt creció en el ojo del huracán, pero eligió el silencio. Desde el momento en que nació, fue una de las niñas más codiciadas de Hollywood. Su primera fotografía provocó una feroz guerra de pujas entre las principales revistas, que finalmente la vendieron por millones. Pero a pesar de todo esto, la niña, ahora una joven, siempre ha sido una estrella discreta en medio de la deslumbrante constelación de Hollywood. Cuando Shiloh nació el 27 de mayo de 2006 en Namibia, el mundo contuvo la respiración, esperando ansiosamente verla por primera vez. No solo era la primera hija biológica de la pareja más poderosa de Hollywood, sino que era el símbolo de una nueva era. Sus primeras imágenes se vendieron por $4,1 millones a People y $3,5 millones a Hello, y todos los ingresos se donaron a organizaciones benéficas, encabezadas por la propia Angelina Jolie. La educación de Shiloh fue de todo menos corriente, con unos padres que no solo eran actores de primera categoría, sino también destacados humanitarios. Se crió en un entorno rico en diversidad cultural. Pasó su infancia viajando por todo el mundo, desde campos de refugiados en África hasta lujosas fincas en Francia. Sin embargo, la incesante atención de los medios de comunicación fue un arma de doble filo. Desde muy joven, todos los aspectos de la vida de Shiloh se convirtieron en objeto de especulación pública. Cuando ella prefería la vestimenta de chico, optando por trajes en lugar de vestidos, el mundo inmediatamente comenzó a diseccionar su identidad. Pero no importa cuán intenso fuera el escrutinio, Shiloh siempre tuvo el apoyo inquebrantable de sus padres. Angelina Jolie compartió una vez con Vanity Fair. Brad Pitt también abordó abiertamente las preferencias de su hija, mientras que algunos hijos de famosos, como Brooklyn Beckham, Lily Rose Depp o Kaia Gerber, se introdujeron sin problemas en Hollywood utilizando su apellido. Shiloh mostró poco interés en la industria del entretenimiento. Aunque ocasionalmente apareció en eventos de alto perfil con su familia, nunca buscó activamente ser el centro de atención. El mediático divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016 no hizo más que intensificar el interés de los medios de comunicación por Shiloh y sus hermanos. Circulaban rumores sobre si se había distanciado de su padre, especialmente después de que Angelina obtuviera la custodia principal. En un momento dado, se especuló con que Shiloh se había distanciado de Brad Pitt. Sin embargo, fuentes internas afirmaron que mantenía una relación equilibrada con ambos padres, aunque nunca hizo declaraciones públicas al respecto. Lo que más destacaba era la neutralidad de Shiloh, a diferencia de sus hermanos, Pax y Maddox, de los que se rumoreaba que se habían distanciado de Brad Pitt. Ella nunca adoptó una postura explícita. Sin embargo, tampoco se la veía con frecuencia con él como a sus hermanos menores, Vivian y Knox. Su decisión de permanecer en silencio en medio de la confusión de su familia la convirtió en un enigma para el público. A medida que pasaba a la adolescencia, Shiloh experimentó una notable transformación. La niña marimacho que el mundo conoció en su día empezó a mostrar un estilo más refinado y elegante. El característico pelo corto se le fue alargando y, en ocasiones, optó por vestidos cuando asistía a eventos con su madre. Sin embargo, a pesar de estos cambios externos, su espíritu independiente se mantuvo inalterado. Shiloh ha demostrado que no necesita perseguir la fama de sus padres para establecer su propia identidad. Con un aspecto llamativo digno de Hollywood, podría saltar sin esfuerzo a la fama si quisiera. Pero ha elegido un camino diferente, uno de fuerza tranquila y autonomía personal.
curiosamente, aunque aún no ha emprendido oficialmente una carrera artística, Shiloh ha desarrollado una profunda pasión por la danza. Los vídeos virales de sus rutinas de hip hop en un estudio de Los Ángeles cautivaron a las redes sociales, mostrando sus movimientos fluidos y su ritmo impecable. Internet se dio cuenta rápidamente, y muchos especularon con que podría seguir una carrera profesional de baile en lugar de seguir los pasos de sus padres como actriz o modelo. Aunque el mundo espera que Shiloh Jolie Pitt siga el modelo de Hollywood, ella nunca ha sido de conformarse. Al crecer rodeada de fama, ha elegido deliberadamente su propio camino. Uno que no implica flashes implacables de los paparazzi o titulares sensacionalistas que sigan cada uno de sus movimientos. La naturaleza tranquila de Shiloh no significa que carezca de influencia. Al contrario, su misterio alimenta la curiosidad del público. A pesar de no tener presencia pública en las redes sociales, ni grandes proyectos cinematográficos, ni patrocinios de alto perfil, Shiloh sigue siendo una de las figuras de las que más se habla cada vez que aparece. 2. Liberarse. El momento en que Shiloh tomó el control. La gente conoce desde hace tiempo a Shiloh Jolie Pitt como una joven reservada, alguien que rehúye de los focos, a pesar de ser hija de dos de las estrellas más poderosas de Hollywood. Pero un día, salió de la sombra de su familia, dejando al mundo asombrado. Ya no era la chica tranquila que evitaba a los medios de comunicación. Ya no era solo un personaje secundario en la historia de Brad Pitt y Angelina Jolie. Shiloh había comenzado a escribir su propio capítulo. ¿Qué cambió? ¿Qué impulsó a Shiloh, que había permanecido en silencio durante tantos años, a actuar por fin? Y lo más importante, ¿qué significa su anuncio para su viaje personal de autodescubrimiento? Antes de sumergirnos en este momento crucial, echemos un vistazo al camino de Shiloh hacia la independencia. Desde muy temprana edad, Shiloh se distinguió de sus hermanos. Mientras que Maddox y Pax irradiaban personalidades fuertes y asertivas, y Sahara era conocida por su gracia y fuerza tranquila, Shiloh seguía siendo un enigma. Nunca habló públicamente de los conflictos familiares, nunca participó en las batallas legales entre sus padres, y nunca aprovechó su fama para labrarse su propia carrera. El público vio por primera vez a Shiloh como una marimacho, que prefería los trajes a medida a los vestidos con volantes. Luego, en algún momento, empezó a dejarse crecer el pelo y a asistir a eventos con vestidos elegantes. Sin embargo, a pesar de su apariencia exterior, nunca habló. Era como un camaleón, se transformaba con el tiempo, pero mantenía una presencia tranquila que dejaba a la gente intrigada. Y así, cuando Shiloh empezó a hacer cambios notables, cambios distintos en su estilo de vida, el mundo no pudo evitar prestar atención. Shiloh ya no era la chica que evitaba la atención. En los últimos años, empezó a aparecer con más frecuencia, pero no con sus padres o hermanos. En cambio, se la veía con su propio círculo de amigos, con relaciones que ella misma eligió. La primera señal importante de cambio fue su estilo personal. Shiloh empezó a expresar sus preferencias de moda con más audacia. Ya no trataba de pasar desapercibida, sino que adoptaba con confianza su estilo único, a veces optando por ropa urbana vanguardista, otras veces irradiando elegancia refinada con conjuntos de alta costura. Las fotos de ella en Los Ángeles revelaron una nueva desenvoltura frente a la cámara. Atrás quedó la incomodidad de los años pasados. Ahora caminaba con confianza, sin que le molestaran los flashes. Pero el cambio más llamativo no fue solo en su forma de vestir, sino en su forma de comportarse. Por primera vez, el mundo vio a una Shiloh que irradiaba seguridad en sí misma, una Shiloh que ya no dudaba de su lugar en el mundo. La transformación de Shiloh iba mucho más allá de la moda. Empezó a salir de su zona de confort, tomando decisiones que reflejaban sus propias ambiciones. Fue vista en estudios de baile de Los Ángeles, inmersa en coreografías de hip hop. Los videos de ella bailando con una energía y una habilidad extraordinarias ganaron rápidamente adeptos en las redes sociales. No se trataba de un simple pasatiempo. Shiloh tenía un talento genuino, y este podría ser el camino que estaba decidida a seguir. En lugar de depender de la influencia de sus padres, empezó a buscar sus propias oportunidades, aunque no había indicios de que quisiera dedicarse a la interpretación como Brad Pitt o Angelina Jolie. Su pasión por las artes y la expresión creativa era innegable. Su relación con sus padres también experimentó un cambio significativo. Tras años de silencio en medio de las tensiones posteriores al divorcio entre Brad y Angelina,
Shiloh parecía estar encontrando su propio equilibrio. Ya no se la veía solo al lado de su madre, ni distante de su padre. Se estaba labrando su propio camino, dejando claro que no se dejaría influir por influencias externas. Los sutiles cambios en la vida de Shiloh fueron suficientes para intrigar al público, pero lo que realmente sorprendió a todos fue el anuncio que hizo, una declaración que nadie vio venir. Después de años de silencio, Shiloh finalmente tomó una decisión definitiva sobre su futuro. Según fuentes cercanas a ella, Shiloh está dando sus primeros pasos en el mundo del arte, no en el cine como sus padres, sino posiblemente como bailarina profesional o en otro campo creativo relacionado con las artes visuales. Esta decisión marca algo más que un crecimiento personal. Es una declaración audaz de que Shiloh ya no es solo la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie. Quiere ser conocida como Shiloh Jolie Pitt, una persona con su propia identidad, sus propias pasiones y sus propias aspiraciones. La decisión de Shiloh no solo despertó curiosidad, sino que marcó un cambio en la nueva generación de Hollywood, el auge de la independencia y la liberación de las viejas expectativas. A diferencia de muchos hijos de famosos que utilizan la fama de su familia como trampolín, Shiloh ha elegido un camino diferente. Está forjando su propio destino, y precisamente por eso la gente la admira. Su aparición como figura independiente es un testimonio de una verdad más amplia. La fama por sí sola no define a una persona. Mientras que muchos en su posición podrían haber sacado provecho de su apellido, Shiloh ha optado por demostrar su valía a través del talento y la pasión. Shiloh Jolie Pitt ya no es la chica tranquila que antes evitaba los focos. Ha crecido, ha evolucionado y, lo que es más importante, ha tomado el control de su propia vida. Puede que el camino que tiene por delante no sea fácil, pero una cosa es segura, Shiloh ya no es una sombra. Se ha convertido en una estrella por derecho propio, y ahora el mundo espera con impaciencia ver cuál será el próximo capítulo de su historia. 3. El legado de Jolie Pitt. Un nombre, una elección, una declaración. El nombre Jolie Pitt no es un apellido cualquiera, es un símbolo de fama, poder en Hollywood, y una historia de amor marcada por la pasión, el desamor y las luchas implacables que el mundo entero ha seguido. Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie se unieron, formaron una de las familias más famosas en la historia del entretenimiento, y Shiloh Jolie Pitt fue la primera hija en llevar los nombres de ambos desde su nacimiento. Sin embargo, en un momento crucial, Shiloh tomó una decisión sorprendente sobre su identidad, una que tenía un significado más profundo que un simple nombre. Shiloh nació bajo los focos más brillantes. Nunca tuvo la oportunidad de ser una niña más, porque desde el momento en que llegó al mundo, se encontró con un sinfín de expectativas, suposiciones e historias tejidas en torno a su existencia. El nombre Jolie Pitt no era simplemente tinta en un certificado de nacimiento. Representaba un vínculo directo con dos de las figuras más influyentes de Hollywood. Ese nombre está vinculado a Angelina Jolie, actriz, filántropa y símbolo de resiliencia e independencia. También está vinculado a Brad Pitt, actor protagonista, que en su día fue la encarnación del romance y el carisma. No eran solo los padres de Shiloh. Fueron iconos que ayudaron a dar forma a toda una era de Hollywood. Pero para Shiloh, el peso de ese nombre nunca fue ligero. A medida que crecía, fue testigo de la turbulencia dentro de su familia. La historia de amor de sus padres, que alguna vez fue como un cuento de hadas, se convirtió en un divorcio muy publicitado y polémico, seguido de interminables batallas legales que parecían no tener fin. Y al llegar a la edad adulta, Shiloh se dio cuenta de que tenía derecho a tomar el control de su propia narrativa. Mucha gente considera que un nombre no es más que un medio de identificación. Pero para alguien que lleva un legado tan enorme como el de Shiloh, un nombre también es una declaración. Y así, cuando decidió eliminar Pitt de su nombre, el mundo se quedó atónito. Nadie puede decir con certeza qué la llevó a tomar esta decisión, pero las especulaciones se extendieron por Hollywood como la pólvora. ¿Se debió a una relación tensa con su padre, Brad Pitt? ¿Fue una afirmación de independencia, un deseo de separarse de las heridas del pasado? ¿O fue simplemente una elección personal, una que no requería justificación? Independientemente del motivo, la decisión en sí fue una declaración poderosa. Dejar de lado el apellido Pitt significaba que Shiloh estaba rechazando una parte del legado familiar en el que había nacido. También envió un mensaje claro. Shiloh quería definirse a sí misma, en lugar de permitir que las imponentes sombras de sus padres dictaran su camino.
Una persona cercana compartió que Shiloh siempre ha sido independiente y ahora está tomando decisiones por sí misma. Se trata de su identidad, su declaración al mundo. Esto no significa necesariamente que haya roto por completo los lazos con su padre. Sin embargo, eliminar Pete de su nombre es una afirmación de autonomía, un acto de valentía que rara vez se ve en aquellos que se crían en familias famosas. A medida que se difundió la noticia de su decisión, las reacciones del público se dividieron. Algunos fans de toda la vida de la familia Jolie Pitt sintieron una sensación de tristeza, recordando la imagen que alguna vez fue feliz de Brad, Angelina y sus hijos. Los partidarios de Brad Pitt expresaron su decepción, viendo esto como otra señal de una distancia cada vez mayor entre él y su hija. Muchos no pudieron evitar relacionar esto con las prolongadas disputas legales entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Durante años, ambos han luchado por la custodia y, en el proceso, la imagen pública de Brad Pitt ha sufrido importantes reveses. Los informes sobre supuestas tensiones entre él y sus hijos, en particular Maddox y Pax Thiem, no hicieron más que alimentar las especulaciones de que la elección de Shiloh era una alineación simbólica con su madre. Sin embargo, muchos han salido en defensa de Shiloh, afirmando que se trataba de una decisión profundamente personal que merece respeto. Los psicólogos también han intervenido, sugiriendo que esto podría ser una parte natural del viaje de Shiloh hacia la mayoría de edad. Al crecer en una familia de alto perfil, no solo ha soportado las presiones del escrutinio público, sino que también ha tenido que navegar por su propio sentido de identidad entre dos figuras parentales fuertes. Con esta elección, muchos se preguntan ahora si Shiloh está siguiendo los pasos de su madre, Angelina Jolie. En su juventud, Angelina hizo declaraciones audaces sobre su identidad a través de tatuajes, declaraciones provocativas sobre el amor y el matrimonio, y una búsqueda implacable de la autodefinición. En muchos sentidos, el hecho de que Shiloh haya abandonado el apellido Pitt podría verse como una extensión de ese mismo espíritu independiente. Angelina es conocida desde hace mucho tiempo por ser una feroz defensora de la libertad personal, defendiendo aquello en lo que cree. Ahora su hija está haciendo lo mismo, a su manera. La historia de Shiloh Jolie Pitt no trata solo de un nombre, sino de crecer, de la identidad propia y de una nueva generación dentro de la familia Jolie Pitt, una que se atreve a levantarse y definirse a sí misma, incluso frente al escrutinio global. Puede que acabe de entrar en la edad adulta, pero con esta decisión, Shiloh ha dejado una cosa muy clara. No es solo la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, es Shiloh. Y eso, por encima de todo, es lo que realmente importa. En cuarto lugar, la ruptura familiar. Un mensaje silencioso a Brad. La historia de Shiloh Jolie Pitt no es simplemente un acontecimiento personal, no es solo una decisión espontánea de una joven que busca su propia identidad. Cuando se supo que Shiloh había decidido eliminar el apellido Pitt de su nombre, el público no pudo evitar preguntarse, ¿podría ser un mensaje sutil a Brad Pitt, su famoso padre? Esta decisión tiene más que un significado personal, también es una clara indicación de una ruptura más profunda dentro de la familia Jolie Pitt, una familia que ha sufrido una inmensa agitación desde que Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron oficialmente. Hubo un tiempo en que la familia Jolie Pitt era vista como el epítome de la felicidad en Hollywood, un lugar conocido por sus matrimonios fugaces. La imagen de Brad Pitt y Angelina Jolie caminando juntos, acompañados por sus hijos en la alfombra roja o durante misiones humanitarias por todo el mundo, se convirtió en un símbolo de la familia perfecta, y dentro de esta familia de ensueño, Shiloh Jolie Pitt ocupaba un lugar especial. Fue la primera hija biológica de la pareja, esperada y recibida con un nivel de emoción sin precedentes. De hecho, cuando Shiloh nació en Namibia en 2006, el frenesí mediático fue tan intenso que las publicaciones estaban dispuestas a pagar millones de dólares solo para conseguir su primera fotografía. Sin embargo, esa imagen de perfección no duró. Por muy hermosa que fuera su historia de amor, el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie no fue inmune a las fracturas. En 26 Days, todo se vino abajo. Angelina solicitó el divorcio, poniendo fin a más de una década de su relación. Pero lo que hizo la situación aún más dolorosa fue que la separación estuvo lejos de ser amistosa. Se convirtió en una prolongada batalla legal por la custodia.
Nadie fuera de su círculo íntimo puede saber realmente lo que sucedió a puertas cerradas en la casa de los Jolie Pitt. Pero una verdad innegable permanece. Su divorcio dejó importantes cicatrices emocionales en sus hijos. Brad Pitt y Angelina Jolie tienen 6 hijos, 3 adoptados, Maddox, Pax Tien y Zahara, y 3 biológicos, Shiloh, Knox y Vivian. Entre ellos, se cree que Maddox, Pax Tien y Zahara son los que tienen una relación más tensa con Brad Pitt. Maddox, el mayor, incluso rompió por completo los lazos con su padre tras un supuesto incidente en un vuelo familiar en 2016. Shiloh, por otro lado, fue considerada la hija que se mantuvo más cerca de Brad Pitt después del divorcio. Ella mantuvo el contacto con su padre y siguió viéndolo en ocasiones especiales. Pero con su decisión de abandonar el apellido Pitt, todo parece haber cambiado. Una fuente cercana a la familia reveló que Shiloh siempre ha querido a su padre, pero también está muy unida a su madre. Esta decisión podría no deberse a la ira, sino más bien a una señal de que está eligiendo su propio camino. ¿Qué significa esto? ¿Se está distanciando gradualmente de su padre o simplemente está tratando de liberarse de un conflicto familiar que escapa a su control? La acción de Shiloh conlleva múltiples capas de significado. En Hollywood, un nombre es más que un nombre. Es un símbolo de conexión y lealtad. El hecho de que haya elegido quedarse con Joe Lee, pero eliminar a Pitt, es una decisión deliberada, que no se ha podido tomar a la ligera. Aunque ni Shiloh ni su familia han hecho declaraciones públicas, los medios de comunicación y el público ya han sacado sus propias interpretaciones. Esta podría ser su forma de mostrar solidaridad con su madre, que ha luchado incansablemente por la custodia a lo largo de los años. También podría ser una indicación de que quiere distanciarse de las controversias que rodean a su padre. Sí o no un mensaje silencioso a Brad Pitt. Una cosa está clara. Shiloh está afirmando su independencia de la manera más definitiva posible. Quizá esto signifique una división irreparable entre ella y su padre, o quizá sea simplemente un paso en el viaje de una joven que crece en medio de la fama y la confusión familiar. Pero pase lo que pase, Shiloh está escribiendo ahora su propia historia, una que ya no está dictada por las batallas del pasado de sus padres. Y en un mundo en el que los hijos de famosos a menudo se ven eclipsados por su linaje, esa es una declaración audaz. Más allá de Hollywood. Comienza el siguiente capítulo de Shiloh. Desde muy joven, Shiloh ha acompañado a sus padres a grandes eventos, viajando desde Europa y Asia hasta África. No solo se crió en un entorno de extraordinario lujo, sino que también estuvo expuesta a diversas culturas. Sin embargo, esto también significó que estuvo sujeta a un inmenso escrutinio público, incluso cuando era niña. La infancia de Shiloh transcurrió en medio de constantes especulaciones mediáticas, las presiones de la fama y la turbulencia del mediático divorcio de sus padres. Sin embargo, en lugar de permitir que estos desafíos la definieran, eligió un camino de tranquilo autodescubrimiento, centrándose en su propio crecimiento y aspiraciones. Shiloh es mucho más que la hija de padres famosos. A lo largo de los años, ha demostrado un talento artístico extraordinario, siendo la danza una de sus pasiones más notables. Un video de Shiloh actuando en un estudio de danza profesional se hizo viral en las redes sociales. Con su técnica precisa y su cautivadora presencia en el escenario, demostró que tiene potencial para convertirse en una verdadera bailarina. Aunque no ha seguido oficialmente una carrera artística, es muy posible que Shiloh siga este camino. Si observamos a jóvenes artistas como Zendaya o Maddie Ziegler, que comenzaron sus carreras a una edad temprana y construyeron gradualmente su propio legado, es fácil imaginar a Shiloh haciendo lo mismo. Sin embargo, el arte no es su único camino potencial. ¿Podría Shiloh aventurarse en los negocios? Es totalmente posible. No solo ha heredado la creatividad de su madre, sino que también posee un agudo sentido de los negocios de su padre. Brad Pitt, además de ser un actor célebre, también es un hábil productor de cine e inversor estratégico en el sector inmobiliario. Angelina Jolie, además de actuar, se ha hecho un nombre como filántropa y empresaria con numerosos proyectos independientes. No sería sorprendente que Shiloh lanzara su propia marca de moda, una productora de cine o incluso una fundación filantrópica. Con el inmenso interés del público en ella, cualquier empresa asociada a su nombre sin duda atraería una atención significativa. Sin embargo, parece que no le interesa tomar el camino fácil.
Al crecer en un entorno multicultural, su madre le enseñó el valor del trabajo humanitario y el servicio comunitario. Esto podría allanar el camino hacia una dirección completamente inesperada, una vida dedicada al trabajo social en lugar de la fama de Hollywood. Angelina Jolie ha expresado abiertamente que anima a sus hijos a perseguir lo que realmente les llena. Una vez declaró: «Quiero que sean libres de ser quienes son». Shiloh, quizás más que cualquiera de sus hermanos, parece encarnar esta filosofía. A lo largo de los años, ha participado en numerosas actividades benéficas junto a su madre, desde visitar campos de refugiados en Jordania hasta apoyar a niños desfavorecidos. Si dedicara su vida a causas sociales, no sería ninguna sorpresa. La gran pregunta sigue siendo: ¿creará su propia organización o seguirá trabajando entre bastidores como una defensora discreta pero impactante? Independientemente de su camino, Shiloh está demostrando que la próxima generación de la familia Jolie Pitt no se limita a aprovechar la fama de sus padres. Mientras Maddox se ha centrado en los estudios académicos, Pax Tien ha seguido la fotografía y las artes visuales, y Zahara está explorando una carrera en derecho. Shiloh se está forjando su propia identidad, con una fuerte personalidad, una visión única y una base sólida. Shiloh Jolie Pitt podría emerger como una figura definitoria de su generación, no solo como una niña famosa, sino como alguien que marca una diferencia genuina. Entonces, ¿qué elegirá? ¿Una carrera como actriz, siguiendo los pasos de sus padres? ¿Una audaz aventura empresarial? ¿Un compromiso de por vida con el trabajo humanitario o un camino completamente imprevisto? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: Shiloh Jolie Pitt ya no es solo una niña bajo el resplandor de las cámaras de los paparazzi. Está dando sus primeros pasos, forjando un futuro audaz, independiente y exclusivamente suyo. Del misterio al movimiento. El impacto de Shiloh en una nueva generación, sin ostentación ni ruido. Shiloh creció a la abrumadora sombra de Brad Pitt y Angelina Jolie, pero nunca permitió que la fama la definiera. Y ahora, al hacer oficialmente una declaración significativa, no solo está afirmando su propio camino, sino que también está provocando un poderoso movimiento entre los jóvenes, aquellos que buscan independencia, identidad y sentido de la vida. La elección de Shiloh no es solo una decisión personal, es una inspiración para millones de personas. Una nueva generación la sigue a cada paso, no solo por el legado de su familia, sino porque representa algo diferente. Una joven que se atreve a levantarse, tomar el control de su propio futuro y negarse a ser confinada por las expectativas de la sociedad. Durante su infancia, Shiloh fue una figura central en los medios de comunicación, pero nunca habló de sí misma. Cada aparición pública alimentaba la curiosidad. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué quería? ¿Hacia dónde iría en el futuro? Sin embargo, Shiloh no tenía prisa por revelarse al mundo. Pasó la mayor parte de su tiempo abrazando su infancia, manteniéndose alejada de las entrevistas y los rumores sensacionalistas. Pero ahora ha crecido y, por primera vez, se pone en el punto de mira en sus propios términos, con una declaración que tiene peso. Más que una simple declaración personal, esta decisión indica que Shiloh está lista para dejar su huella, no como la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, sino como ella misma. A medida que se difundía la noticia de su declaración, la reacción más notable no vino de los medios de comunicación, sino de los jóvenes. Esta generación, en constante búsqueda de independencia y autoexpresión, se sintió inmediatamente atraída por su historia. Shiloh no es una estrella del pop, ni una influencer de las redes sociales con millones de seguidores, pero posee algo que muchos jóvenes admiran: la libertad. Creció en un mundo de limitaciones, presión y atención incesante, pero en lugar de dejarse consumir por ello, decidió labrarse su propio camino. Esto resuena profundamente en la juventud actual. Shiloh no solo está enviando un mensaje sobre la autonomía, sino que está demostrando que cada individuo tiene derecho a definirse a sí mismo a su manera. Muchos jóvenes ven sus propias luchas reflejadas en el viaje de Shiloh. No todos nacen en la fama, pero todos se enfrentan a expectativas, presión y limitaciones sociales invisibles. Que alguien como Shiloh dé un paso adelante y reivindique su identidad es un poderoso testimonio de una verdad innegable. Cada persona tiene derecho a forjar su propio destino. Más allá de servir de inspiración, la declaración de Shiloh ha suscitado un amplio debate sobre la independencia de los jóvenes. En una época en la que las redes sociales y los medios de comunicación
dictan cada vez más nuestras vidas, a muchos jóvenes les resulta difícil establecer su propia identidad. Se ven influenciados por las tendencias, las expectativas sociales y las presiones familiares. En medio de estas dificultades, el ejemplo de Shiloh sirve para recordarnos que no tenemos que seguir un camino predeterminado. Los psicólogos también han opinado sobre este fenómeno. Según un estudio reciente, más del 70% de los jóvenes se sienten presionados a ajustarse a los estándares sociales, lo que les hace dudar a la hora de tomar decisiones poco convencionales. Pero cuando ven a Shiloh, alguien que ya lo tenía todo, y aún así eligió crear su propio camino, pueden encontrar el valor para hacer lo mismo. Shiloh no es la única joven que está cambiando la percepción de la libertad personal. Junto a ella, muchos otros jóvenes están redefiniendo la forma en que el mundo ve la fama, la influencia y el verdadero significado de la realización. Billie Eilish, una artista de renombre, dijo una vez: "No quiero ser lo que la gente espera que sea. Solo quiero ser yo misma". Esto es precisamente lo que Shiloh está haciendo. No vivir según las expectativas de los demás, sino abrazar su verdadero yo. Una nueva generación se está desmarcando de los moldes anticuados, estableciendo nuevos estándares de éxito, felicidad e identidad. Y, ya sea de forma intencionada o no, Shiloh Jolie Pitt se está convirtiendo en un símbolo de esa transformación. Shiloh ha salido a la luz, y lo que haga a continuación seguirá influyendo en millones de jóvenes de todo el mundo. ¿Se dedicará al arte? ¿A los negocios o al activismo social? ¿Se convertirá en una figura pública inspiradora o elegirá un camino más tranquilo? Sea cual sea su elección, una cosa es segura: Shiloh ya no es solo una niña famosa, es representante de una generación que no teme salir de las sombras, redefinirse y vivir una vida sin las expectativas de nadie, como una onda que se convierte en una ola. La historia de Shiloh se está extendiendo e impulsando el cambio. Ya no es un misterio, se ha convertido en un símbolo, no de fama, sino de valentía e independencia. Y si hay algo de lo que podemos estar seguros, es de esto: la generación joven de hoy no seguirá simplemente los viejos caminos. Se labrarán sus propios caminos, tal como está haciendo Shiloh Jolie Pitt. Shiloh Jolie Pitt creció bajo la implacable mirada de los focos, pero no por elección propia. Desde el momento en que nació, se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, no solo porque era hija de dos de las estrellas más importantes de Hollywood, sino por el viaje único y profundamente personal que se estaba labrando. A veces, la gente debatía sobre su nombre, sus elecciones de moda e incluso decisiones personales que nunca tuvo la oportunidad de explicar. Pero al final, a pesar de todo, Shiloh ha demostrado una verdad innegable: ella sola lleva las riendas de su propia vida. Su trayectoria no es la historia de una niña a la que todo le ha sido regalado, sino más bien una historia de determinación y autoafirmación. En medio del escrutinio público y las expectativas sociales, ha elegido su propio camino, uno que no depende de la fama de sus padres, y eso es precisamente lo que distingue a Shiloh. Desde muy joven, Shiloh ha sido constantemente comparada con sus padres. La gente especulaba si seguiría los pasos cinematográficos de Angelina Jolie o si se labraría su propio camino, como hizo Brad Pitt en su día. Pero con el tiempo, Shiloh ha salido de la sombra de su famoso linaje para construir una identidad totalmente propia. A lo largo de los años, Shiloh ha demostrado una independencia notable y un espíritu inquebrantable. Desde dedicarse a la danza hasta hacer apariciones públicas con su propio estilo distintivo, nunca ha dejado que otros dicten sus decisiones. Una fuente cercana compartió una vez con la gente que Shiloh es increíblemente independiente y tenaz. Sabe quién es y lo que quiere. Esa afirmación resume perfectamente su esencia. Una joven que se niega a dejarse llevar por las expectativas de Hollywood o las presiones de su conocida familia, traza su propio rumbo, por poco convencional que sea. Lo que es realmente extraordinario de Shiloh es que no solo ha crecido físicamente, sino que también ha madurado en su visión de la vida. A medida que ha ido creciendo, ha ido ejerciendo un mayor control sobre las decisiones que configuran su futuro. Desde su sentido del estilo hasta las relaciones que cultiva, Shiloh nunca ha permitido que nadie la defina. Las fuentes indican que ha comenzado a explorar sus propias pasiones, desde la danza hasta los esfuerzos artísticos personales. Aunque aún no ha entrado oficialmente en la industria del entretenimiento,
Ha mostrado un gran interés por las artes y ha demostrado un talento natural para la expresión creativa. Sus amigos más cercanos incluso han comentado que si alguna vez decide ser el centro de atención, será porque realmente quiere, no porque lleve el título de hija de Brad Pitt y Angelina Jolie. Esta capacidad para tomar sus propias decisiones ha hecho de Shiloh una inspiración silenciosa, pero poderosa para muchos jóvenes. El mundo no necesita una réplica de Angelina o Brad, necesita a Shiloh Jolie Pitt, exactamente como es, y paso a paso lo está demostrando. Dados sus antecedentes, el público sigue sintiendo curiosidad por saber qué le depara el futuro a Shiloh. ¿Seguirá persiguiendo sus pasiones artísticas o tomará un camino completamente diferente? Nadie puede decirlo con certeza, excepto la propia Shiloh. Una cosa es innegable, sea cual sea el camino que elija, será decisión suya. Años de escrutinio público e interminables especulaciones solo la han hecho más fuerte. Independientemente de lo que diga la gente, solo Shiloh tiene la última palabra sobre su vida. Quizás el mayor mensaje que Shiloh ofrece al mundo es una lección de libertad personal. En una época en la que tantos jóvenes luchan bajo el peso de la